Seguramente van a ser más de 24 horas el debate que los diputados tienen en el Congreso en total para aprobar o no la ley por el aborto. Digo aprobar o no pensando en lo que ya pasó en el mismo recinto, en el Congreso, cuando se llevó un proyecto y fracasó la aprobación. Vamos a hablar con Bettina Cabrera Fasolis. La intención de invitarla justamente a Bettina es porque Betiana, perdón, es una persona que siempre ha militado y ha expresado el por qué sí, el aborto tiene que ser legal en la República Argentina. Gracias por venir, antes que nada. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sale o no sale? Bueno, el proyecto de ley, para decirlo correctamente. Nosotros estamos muy emocionadas, quienes venimos trabajando en esto desde hace muchos años, en particular yo desde la salud, desde la medicina. Estamos muy emocionadas porque vemos que estamos muy cerca de hacer que se salde una deuda histórica de la democracia con la salud de las mujeres y las personas gestantes. Y sabemos, digamos, por lo menos hasta hace un rato, sabemos que en diputados, ¿no?, en la Cámara, están dadas las condiciones para que salga esta media sanción. Y también tenemos un panorama muy promisorio en senadores, en la Cámara de Senadores. No quiero ser aguafiestas, pero que se aprueben diputados no significa que no, por supuesto que no. Después tiene que pasar senadores. ¿Cómo es el panorama? Tal cual. Y en senadores sabemos, hoy, hace unas horitas, porque nosotros la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito nos dividimos en áreas. Una de las áreas es el área de cabildeo, que es como de negociación con los diputados, diputadas y senadores, y están permanentemente en esto, en el tire y afloje, digamos, capacitándolos también y demás, dándoles argumentos. Y bueno, y su conteo, nuestro conteo, nos da que los números inclusive nos darían en la Cámara de Senadores, lo cual es muy importante y es la síntesis de lo que nos viene ocurriendo como país y como región. Bettina, cada vez tenemos más consenso social en esto. Sí, un apunte que quería señalar. ¿No te parece que debería haberse tratado o debatido con más tiempo todo? Me da la sensación que como llega fin de año sale a las apuradas, algo que aparentemente sí va a salir porque están los votos, y por más que uno esté de acuerdo o no, pero que creo que por la importancia se merece un debate con más tiempo, más amplio. Bueno, esta es la ley. ¿O no coincidís con eso? Esta es la ley más debatida de la historia. Pensemos sí. que este es un proyecto que se presentó 8 veces. Pensemos sí. que en el 2018, ese es el mismo proceso, es parte del mismo proceso. En el 2018 tuvimos 2 meses y medio de debate, 700 expositores. Y en cada debate ha habido cambios. Y seguimos, hay cambios, pero no sustanciales. Seguimos en la misma línea, se sigue debatiendo lo mismo. En realidad nosotros, quienes estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, nos vamos incorporando la aún mayor y creciente evidencia y vamos incorporando la experiencia de los países que lo han legalizado, tal y cual Uruguay, que está bien cerquita nuestro, el Distrito Federal de México, y vamos viendo en los territorios cómo se va desenvolviendo la mayor puesta en la agenda pública de estos temas que no solamente son abortos, son educación sexual integral, adecuada provisión de métodos anticonceptivos, tener servicios de salud respetuosos con los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la verdad es que nos parece que esta es una de las leyes más debatidas de la historia, más postergadas de la historia, porque siempre hay cosas mucho más importantes que debatir que los derechos de las mujeres. Y bueno, y casualmente en este año tan difícil que fue para el ámbito de la salud, por el contexto de pandemia, nosotros planteamos que la pandemia no es una excusa, sino que la pandemia es la causa de la urgencia, porque justamente en este año también, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya dijo, allá por marzo, de que este iba también a ser un año en donde existieran pandemias de embarazos no intencionales, es decir, embarazos no planificados y por ende de abortos inseguros y riesgosos. Estás muy ligada, muy cerca con el tema de la medicina, por eso inclusive la intención de invitarte a vos para hablar de este tema. ¿Cómo es esto de militar, pero desde este costado, ¿no? Con la medicina al lado? ¿Cómo se hace? ¿Qué cosas ven?
Para que nos cuentes un poco. Bueno, la verdad es que es muy complejo, es algo que nos choca de frente con nuestra propia humanidad y con la realidad de la gente, que tal vez es una realidad que no compartimos, ¿no? Que no compartimos, pero quienes abrazamos la medicina y la salud, lo primero que aprendimos es que tenemos que respetar los derechos de nuestros pacientes, más allá de que no opinemos lo mismo, con mucha honestidad intelectual. Y con honestidad intelectual me refiero a que si yo no estoy de acuerdo con algo que mi paciente está necesitando y me lo está pidiendo, tener la capacidad de decir, mira, yo por una cuestión de creencias o de lo que sea, no te puedo atender, pero te derivo a este profesional, anda rápido, no pierdas tiempo. Esto lo digo sobre todo porque en la salud es una de las pocas profesiones que tenemos esta cuestión de la objeción de conciencia. Y vos fíjate que la objeción de conciencia es una prerrogativa que solo nos podemos dar los médicos cuando hablamos de salud sexual y procreación responsable y no otros temas. Es uno de los puntos que han cambiado ahora es uno de los puntos el proyecto que sale. Que en el dictamen se ha incorporado. Pero sobre todo, la praxis de la salud, sobre todo de quienes hacemos salud en términos, yo hago medicina familiar y general, la hago en centros de salud, estoy en contacto con la comunidad y la verdad es que es muy reconfortante poder dar opciones, poder dar una consejería, poder ser respetuoso de lo que dicen las otras personas y poder ajustarnos sobre todo a la evidencia. Antes de arrancar con el programa, porque este debate arrancó desde el mediodía, veía un diputado, estoy tratando de recordar el nombre, en el debate, en la exposición, sobre el tema de la objeción que decían que era impracticable o que iba a ser impracticable en el interior del país. Bueno, lamentablemente nuestro proyecto, el proyecto de la campaña, no incluía la objeción de conciencia, porque nuestra experiencia es que la objeción de conciencia, para lo único que se utilizó hasta esta parte, es para obstaculizar, con esto que te decía, poca honestidad intelectual. Yo no le digo de entrada a mi paciente, mira, no te puedo atender por esto. Le pido un montón de estudios superfluos, le hago perder el tiempo. Sabemos que pasadas las 14 semanas, según los protocolos internacionales, ya no podemos hacer una interrupción de forma ambulatoria, medicamentosa y con consejería, sino que ya estamos hablando de otro tipo de práctica. Entonces, dilato, hago perder el tiempo, peor cuando son niñas y adolescentes abusadas, ¿no? Que aparte es una situación generalmente intrafamiliar, el abuso, entonces ya llegan con mucha demora y en vez de actuar, ¿no? Actuar propositivamente, ajustándome a los derechos de estos pacientes, no, obstaculizo. Esa es la experiencia con la objeción de conciencia aquí en Argentina, excepto en Santa Fe, que ellos han tenido que avanzar y han avanzado en un registro público de objetores, ¿no? Entonces eso está colgado en una página web. Los mismos pacientes saben a dónde ir o pueden elegir a dónde ir y a dónde no ir. ¿Qué sería? El tema, que cada médico exprese públicamente que es objetor y que determinadas prácticas no las puede realizar porque no se ajusta a lo que, digamos, a su cosmovisión. El tema es eso es en términos individuales de los profesionales de la salud. Ahora, nosotros tenemos que pensar esto como una política de Estado porque el aborto legal es una cuestión de salud pública. Entonces, el Estado debe garantizar que haya un servicio que no sea objetor. Lo debe garantizar. Deberá hacer concursos públicos con distintas características, deberá ofrecer otro tipo de remuneración. Pero el Estado no puede dejar desamparado, y con esto me refiero sobre todo a territorios enteros, a departamentos enteros, localidades del interior, sí, donde todo es más difícil. Donde encontrar un médico es y donde escaso. recordemos que lamentablemente los registros de mujeres muertas por abortos clandestinos son del interior. Contamos, el 7 de noviembre se hizo público un caso de la zona de Jesús María, 40 años, madre de familia, tenía hijos, tenía esposo y demás, estuvo 3 semanas con complicaciones hasta que falleció. Esta es la realidad, esto es lo que nos pasa, con esto nos chocamos en los consultorios. Eso quería consultar, ¿cómo, con tanta cercanía que tenés por el tema y cómo lo llevas, cómo está Córdoba en relación a otras provincias? Bueno, Córdoba, la verdad es que todavía falta caminar mucho en cuanto a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, partamos de ese punto, falta muchísimo.
En cuanto a la provisión adecuada de métodos anticonceptivos, se ha visto discontinuada. Esto la verdad es que tiene que ver con cuestiones administrativas, las licitaciones públicas, lo que sea. El problema es que nosotros siempre tenemos que tener toda la batería de métodos anticonceptivos para ofrecer. Y aquellos métodos quirúrgicos, por supuesto, en la parte pública suelen ser los procedimientos más burocráticos, suelen ser los procedimientos que más se dilatan. Una ligadura tubaria en alguien que ya ha tenido 2 o 3 o 4 gestas sería una indicación óptima, pero siempre se demora, ¿no? Siempre se demora. Ahí es donde también tenemos profesionales objetores de conciencia, entonces hace que la demanda sea muy grande para la posibilidad de atención. Y por supuesto también otro de los problemas que hemos tenido aquí en Córdoba es que no se garantiza el aborto legal por causales, por violación o que es cuando corre en riesgo la salud y vida de las mujeres. La verdad que esto también recién este año hemos logrado que se garantice en algunos hospitales provinciales, en algunos hospitales de aquí, de Córdoba capital, y vamos avanzando lentamente en el interior provincial. ¿Cómo les cayó, ya lo han hecho público, el voto que van a tener los diputados que representan a Córdoba, principalmente los que están ligados directamente al gobierno provincial, Schiaretti? Bueno, es que justamente la verdad es que esperábamos al menos una abstención o un voto positivo con este panorama provincial, ¿no? Yo creo que tenían la oportunidad histórica, ¿no? Vigo, la legisladora Sí, Alejandra Vigo dijo que el bloque sí, no tal va. cual. ¿Ustedes esperaban eso o contaban algún voto? Nosotros contábamos con una manifestación pública del diputado Gutiérrez de que iba a votar a favor. Sí. Eso lo vamos a saber a última hora en la votación, digamos, pero por el discurso de Vigo habla de que todo el bloque votaría de forma negativa. La verdad es que nos parece que se pierden la oportunidad histórica de acompañar este proceso, ¿no? Este proceso que es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres gestantes. Y nos parece que el gobierno provincial ha venido caminando en algunas políticas vinculadas a la cuestión de género, ¿no? Pero que tal vez son políticas que se quedan hasta ahí nomás, se quedan en las cuestiones de paridad, de cupos y demás, cuando significa avanzar en estas cosas que son deudas históricas y que hacen profundamente a la justicia social, porque el aborto es un evento obstétrico sumamente frecuente. Sí. Todas abortan, solo las pobres tienen complicaciones, sobre las pobres mueren y solo las pobres van en cárcel. Esto también hay que decirlo. Hay personas que están judicializadas, no es el caso de Córdoba, pero en el país hay personas judicializadas por este tema. Entonces la verdad es que lamentamos profundamente que vuelvan a perder esta oportunidad histórica de saldar esta deuda de la democracia. Hay que ver argentina. Otros diputados, no sé, por ejemplo, ¿hablaron con Negri? Negri sabemos que va a votar a favor, ya confirmó su voto a favor. No, lo dijo acá la semana pasada, yo lo tuve invitado y dio sus argumentos que no. Tal cual. Sol Zucarías dijo, ella ya, digamos, ha mostrado su postura por lo negativo. Tal cual, públicamente, y también la gran mayoría de la bancada de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, no, excepto Brenda Austin, y después en el Frente de Todos, ahí hay algunos votos más positivos, sobre todo el de Gabriela Esteves, que ha trabajado mucho por esta ley. A ver, uno de los mayores éxitos políticos de la campaña, sí, del eje aborto en nuestro país y del eje de derechos sexuales y reproductivos ha sido la transversalidad política. Tenemos todos los sectores políticos. ¿Pero no cree que el kirchnerismo se ha apropiado un poco del tema aborto? No, en realidad ellos presentan un proyecto propio, digamos, porque ellos consideran que esa es la forma de traccionar mayor cantidad de votos. Ajá. Nosotros consideramos que en realidad que haya un presidente que quiera debatir este tema como fue Macri en su momento, sí, en el 2018, y que haya un presidente que presente un proyecto propio por la legalización del aborto, es una conquista histórica del feminismo y del movimiento de mujeres, porque nosotras hemos hecho que esto esté arriba de la mesa, que esto sea una cuestión de agenda pública, de agenda política y que no pueda ser soslayado. Le hemos preguntado en todas las campañas, ¿y usted qué piensa del aborto? Todos han tenido que enunciarse acerca de este tema.
todos, todas, ¿no? Y eso es la transversalidad política también. Betiana, muchas gracias. No, por bueno.